Hasta la clase anterior habíamos hablado sobre la materia del juicio ordinario. ¿Se quedó alguna duda de ese tema? Todavía no. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. De lo siguiente que tenemos que hablar es de la demanda. Aunque vamos a hablar solo algún par de aspectos muy puntuales, porque como ustedes saben, el tema de todos los requisitos y cómo se hace una demanda ya fuimos. Después, si hay alguna duda, me dicen que gusto. La demanda no es más que el acto procesal típico de iniciación del proceso, es decir, el acto a través del cual se inicia el proceso. Si se recuerdan, cuando hablamos de los principios inquisitivo y dispositivo, dijimos que existe en Guatemala por lo menos una aplicación combinada de estos dos principios, pero que en lo que respecta a la iniciación del proceso, el principio dispositivo es de aplicación casi absoluta, de tal manera que si no hay una gestión de parte, el proceso no inicia. Y después en el curso del proceso se va involucrando en mayor o menor medida el principio inquisitivo, pero en el inicio normalmente estamos regidos por el principio dispositivo. ¿Por qué las controversias normalmente están involucradas en el derecho procesal civil? Normalmente se refieren a intereses privados. Entonces, siendo intereses privados, le corresponde al titular de esos intereses, al interesado, decidir si somete o no al tribunal su controversia. Si yo tuviera algún derecho en mi favor que me habilitara a plantear una demanda en contra de alguien, es totalmente decisión mía si quiero plantear la demanda o no quiero hacerlo. Y si no quiero hacerlo, pues perfectamente podré dejar ahí el tema para eterna memoria, o si era algo que estuviera sujeto a un plazo de prescripción o de caducidad, pues el plazo se cumplirá y se acabó, es decisión mía. Ahora, ya una vez que yo decido plantear esa demanda, pues entonces sí, ya me tendré que sujetar a las normas, requisitos y demás que establece la ley para el proceso. Entonces, como reflejo también de ese principio dispositivo, si se recuerdan, decíamos que el principio dispositivo versa sobre si le corresponde al juez o a las partes la iniciación del proceso, de lo que ya hablamos, pero también la definición de los hechos sobre los cuales se va a tener que pronunciar el juez eventualmente, la aportación de pruebas y el impulso del proceso. El impulso del proceso, dejémoslo de lado, pero los otros dos, la definición de los hechos sobre los cuales se va a pronunciar el juez en su momento y la aportación de las pruebas, se definen en buena medida con la demanda. ¿Por qué? Porque en cuanto a los hechos, por lo menos los hechos de la parte actual, los hechos que invoca la parte actual, quedan totalmente definidos en el momento de la demanda. Y después faltará ver qué hace el demandado y si pues efectivamente contesta la demanda y sobre todo se plantea alguna excepción perentoria, pues habrá nuevos hechos sobre los cuales discutir. Pero por lo menos en cuanto a los hechos que manifestó el actor en su demanda, ya se sabe que el juez se va a pronunciar. Y luego, en cuanto a las pruebas, pues dijimos también en su momento que si no hay ofrecimiento de pruebas, no va a poder haber proposición ni admisión ni diligenciamiento ni valoración de esas pruebas. Entonces, en cuanto al actor, por lo menos el ofrecimiento de las pruebas queda definido en la demanda. Ya después, en el curso del proceso, verá el actor si quiere proponerlas o no las quiere proponer, esta noche si propone unas, si propone todas, etc. Pero por lo menos, cuál es, buenas noches, su abanico de posibilidades o su universo de posibles pruebas que tendría para proponerlas, eso queda definido aquí en la demanda.
Y finalmente, habría que remarcar en cuanto a la demanda lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, que la demanda presupone la invocación de una relación de carácter material, pero es una relación que no necesariamente tiene que existir. Si la relación existe o no existe, ya se determinará en el curso del proceso mediante lo que alegue la otra parte, las pruebas de cada parte, el conocimiento emita el juez de su sentencia, de tal manera que una demanda infundada perfectamente es admisible siempre y cuando cumpla con todas las formalidades. Ya el tema de fondo, si se acoge o no se acoge la pretensión del demandante, se determinará en la sentencia. ¿Dudas hasta aquí con la demanda? ¿No? Bueno, entonces, partiendo del hecho de que ya vimos los requisitos formales de la demanda, vamos a ver, les insisto, si hay alguna duda de cualquiera de esos requisitos, me dicen, pero vamos a ver a continuación una panorámica general de cómo es el trámite del juicio ordinario. Esto que ustedes tienen aquí es un esquema bien general de cuál es el trámite del juicio ordinario, más o menos tratando de comprender. ¿Hace falta? Más o menos tratando de comprender las principales etapas que sería más o menos dable suponer que se van a desarrollar en el proceso. Por supuesto que en el camino pueden irse dando un montón de incidencias que si así como está en lo más básico el planteamiento, ya está bastante cargada el esquema, pues imagínense si tratáramos de contemplar muchas otras posibilidades, pues eso no se podría llegar. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre lo que ustedes tienen ahí y lo que van a ver aquí en la pantalla? Ahora sean a favor de apagar la luz. Que obedece sobre todo a que aquí en la pantalla, por las facilidades que brinda este sistema de presentaciones, trate de comprender un poco más las posibilidades en una sola presentación, de tal manera que lo que vamos a ver es todo este esquema que ven ustedes aquí. Todo eso es el juicio ordinario, siempre en su modalidad más básica, digamos, con las posibilidades mínimas que existen dentro del juicio ordinario. Entonces, vamos viendo de qué se trata la cuestión. Como decíamos hace un momento, esto inicia en virtud de una demanda. La generalidad de los casos, el proceso civil no inicia si no existe una demanda. Existen por ahí algunas excepciones a la regla de casos en que la ley permite que el juez haga un pronunciamiento de oficio, como podría ser en el caso de las diligencias de seguridad de las personas, que la ley permite que se inicien de oficio, aunque normalmente no se hace, yo por lo menos no conozco algún caso que se haya iniciado de oficio. Está, por ejemplo, la declaración de nulidad absoluta, que la ley también permite que se haga de oficio, y existe por ahí alguna otra excepción, pero incluso en esos casos en los que la ley permite una actuación del juez de oficio, no establece un procedimiento que tuviera que seguir para hacerlo, entonces igual queda medio en el aire la cuestión. Para efectos prácticos vamos a decir que en la generalidad de los casos no inicia el proceso civil si no es en virtud de una demanda. En cuanto a esa demanda, existen en principio dos posibilidades: que cumpla con todos los requisitos legales o que no cumpla con uno o más de esos requisitos. Y entonces, dependiendo en cuál de esas posibilidades estemos, vamos a ver que si no cumple los requisitos, con un requisito que no cumple, se los he dicho ya en varias ocasiones, requisitos formales que
uno podría esforzarse mucho en tratar de encontrarles una utilidad y no les encontraría, pero hay un montón de requisitos de eso. Hay otros que sí tienen su razón de ser, pero sea cual sea el caso, no importa si es lo primordial de la demanda, lo que hace falta, hizo falta la descripción de fondo, o si es lo más intrascendente. No se dijo el número de copias que se acompañan, no se dijo cuál es el lugar y fecha, o no se dijo cuál es la profesión o oficio del demandante. En cualquier caso, ante cualquier incumplimiento de esos, se produce el rechazo de la demanda. El juez está obligado a rechazar una demanda que no cumpla con los requisitos legales. Lo establece expresamente el Código en su artículo 109, que dice: los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Y esta es una circunstancia que se reproduce también en los demás memoriales que se vayan presentando en el curso del proceso. El artículo 27 del Código establece: los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no lleve los requisitos que la ley establece. Entonces, lo mismo pasa con los demás memoriales. Si no cumplen algún requisito legal, tienen que ser rechazados. Ahora, la otra posibilidad es que la demanda sí cumpla con los requisitos legales, y entonces en este caso el juez tiene que admitirla para su trámite. Insistimos nuevamente, aquí el juez no califica o no puede calificar aspectos de fondo, no puede calificar si se cumplen los requisitos no formales de la demanda, sino si se cumplen los requisitos para la procedencia de la pretensión que está planteando el demandante. Eso no lo puede calificar el juez. Sino que simplemente si la demanda cumple los requisitos legales, se acabó, queda trámite. Para esto, obviamente, emite una resolución. Luego viene el emplazamiento, que en el caso del juicio ordinario es un emplazamiento de 9 días. El emplazamiento, en términos generales, es la fijación de un plazo para que alguien haga o deje de hacer algo. Cualquier circunstancia en la que se fije a alguien un plazo, estamos en presencia de un emplazamiento. Entonces, en sentido general, pero en sentido estricto, entendemos por emplazamiento el plazo que se confiere al demandado para contestar la demanda. En esencia, el plazo es para eso, para contestar la demanda. El demandado tiene múltiples opciones de actitudes procesales que podría adoptar, que algunas involucran la contestación de la demanda, pero otras son completamente distintas a la contestación de la demanda. Pero el plazo de los 9 días es para contestar la demanda. Incluso hay de esas actitudes procesales, hay algunas que se adoptan en plazos distintos a los 9 días. Por ejemplo, si yo quiero impugnar la resolución que le dio trámite a la demanda, tengo que plantear una nulidad y para eso tengo 3 días. O si yo quiero plantear excepciones previas, pues tengo 6 días. Si al final de cuentas no voy a contestar la demanda, pues en los mismos 9 días se va a ver que no la contesté, y a partir del 10º día el actor podrá pedir que se siga el juicio de mi rebeldía, etc. Pero el plazo, insisto, por naturaleza, se confiere para contestar la demanda. Entonces, un paréntesis aquí. Esta presentación la estamos viendo así muy a la ligera, porque la idea es dar una panorámica general del juicio ordinario, de todas esas posibilidades de las distintas actitudes procesales del demandado y qué va pasando en cada caso, pero vamos a ir viendo más despacio, porque no van a ver que de esto se trata todo. La idea es que tengamos esa panorámica general, como que para cuando vayamos viendo cada una de las instituciones en particular, sepamos en dónde estamos ubicados en el panorama general del proceso. Entonces decíamos el emplazamiento por 9 días, y el demandado podrá optar cualquiera de las actitudes procesales. Pero en esencia decíamos el plazo es para contestar la demanda. Antes de eso, antes de contestar la demanda, dentro de los 6 primeros días de ese emplazamiento, el demandado podría plantear excepciones previas. Y de las otras actitudes procesales, la mayoría se ejercitan dentro de esos 9 días, o por lo menos se ve si se van a ejercitar o no en esos 9 días. Así como pronunciamientos de fondo, digamos, del demandado, o actitudes de fondo, mejor dicho, del demandado en cuanto a esa demanda,
tendríamos estas 5 posibilidades, empezando porque el demandado no haga nada y entonces tenga que continuar el juicio en su rebeldía, que conteste la demanda, entre comillas, muy entre comillas, ponemos allá secas porque no, obviamente la actitud procesal no se llama así, porque es una contestación de demanda. Podría ser una contestación de demanda con instrucciones perentorias, podría ser una contestación de demanda con reconvención, podría ser una contestación de demanda con instrucciones perentorias y reconvención. Todo eso se dilucida en ese plazo de los 9 días del que hablábamos. En cuanto a las excepciones previas, esas se tramitan por el procedimiento de los incidentes y ahí el segundo de los esquemas que tienen en esta hoja que les di es el del procedimiento de los incidentes, aunque me imagino que ya todos ustedes lo conocen. El procedimiento de los incidentes aquí lo encontramos regido por la ley del organismo judicial en su artículo 135 y siguientes. Hay algunos casos en el que los incidentes se tramitan de forma distinta. Por ejemplo, en el juicio oral, ya van a ver ustedes el próximo semestre, en el juicio oral el procedimiento de los incidentes tiene su propia tramitación. No sigue las reglas de la ley del organismo judicial, pero ahorita lo que nos interesa para efectos del juicio ordinario, seguimos lo que dice la ley del organismo judicial. Entonces, conforme a la ley del organismo judicial, lo que tendríamos sería, en principio, el memorial a través del cual se promueve el incidente. El mismo procedimiento, aquí lo estamos viendo referido a las excepciones previas, pero el mismo procedimiento es aplicable a cualquier otro incidente, si es una nulidad, si es un incidente de contragarantía, lo que ustedes quieran, es el mismo procedimiento. Entonces aquí, el memorial a través del cual se promueve el incidente sería el memorial de interposición de excepciones previas. Obviamente, si el juez les da trámite, siempre el juez tiene que hacer una calificación sobre la admisión para su trámite de lo que se le está planteando, ya en su momento hará una calificación sobre la procedencia del fondo de lo que se le estaba pidiendo. Entonces aquí, si el juez le da trámite, le va a dar una audiencia por 2 días, dice la ley del organismo judicial, a los otros interesados, porque las normas de la ley del organismo judicial, la idea es que sean lo más amplias posibles para cubrir las posibles deficiencias o lagunas que existieran en otras leyes. Entonces, si fuera un incidente que se refiriera a otra cosa, y por ejemplo hay terceros interesados, o si estamos hablando del incidente de liquidación y un postor, entonces todas esas personas también hay que darles audiencia en cuanto al incidente. Aquí, como estamos hablando de demandante y demandado, pues supuestamente el otro interesado sería el demandante. Aunque, por ejemplo, si hubieran terceros en el proceso, ellos también serían interesados y también habría que darle la audiencia. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Alguien se me ha perdido? Bueno, entonces la audiencia por 2 días. En esa audiencia por 2 días, pues igual que pasa con la demanda, podría ser que este otro interesado, que en este caso es el demandante, evacúe su audiencia o no la evacúe. Igual no importa. A continuación se determina si ese incidente se refiere a cuestiones de hecho o no se refiere a cuestiones de hecho. La equivalencia de esto último sería que se refiera solo a cuestiones de derecho. Entonces, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, vamos a tener que tener un periodo de prueba de 8 días. Por favor, revisen su ley del organismo judicial que diga eso. Ya es una reforma bien vieja del año 2005, pero todavía encuentro de vez en cuando gente que me lo plantea como era en la versión anterior, que eran 2 audiencias en no más de 10 días. El periodo de prueba actualmente del incidente es 8 días. Entonces, se abre prueba de ese incidente por el plazo de 8 días. Y si el incidente no se refiriera a cuestiones de hecho, es decir, que son cuestiones de puro derecho nada más, entonces en los 3 días siguientes el juez debe dictar el auto. Entonces hay 2 posibilidades de cómo estaría el juez en condiciones de dictar el auto que resuelve el incidente. Si se refería a cuestiones de hecho, se abre a prueba y una vez vencido el periodo de prueba, ya está el juez en estado de resolver el incidente, por lo tanto tiene 3 días para hacerlo. Si el incidente no se refiriera a cuestiones de hecho, entonces de una vez transcurrido el plazo de la audiencia, haya evacuado, en este caso el demandante, ya el juez una noche se está en condiciones de dictar su auto, que también debe ser por los 3 días.
Entonces el juez dicta su auto en el cual resolverá lo que tenga que resolver en cuanto al fondo de lo que se le estaba planteando, que en este caso eran excepciones previas, declarándolas como sin lugar. Y ese auto será recurrido según el incidente del que estemos hablando y el proceso del que estemos hablando. Así será el recurso que se podrá plantear en contra de ese auto. En este caso, como estamos hablando de excepciones previas en un juicio ordinario, entonces el auto que la resuelve sería apelable. Si fuera otra cosa distinta, si fuera, por ejemplo, igual excepciones previas, pero en un juicio oral, por ejemplo, en ese caso no son apelables. Lo más que podría plantearse sería una nulidad. Entonces, por eso es que aquí se lo dejo en general como la posibilidad de plantear recursos. Una vez que esa resolución de las excepciones previas queda firme, entonces existen dos posibilidades: que el juez haya declarado con lugar una o más de esas excepciones previas, o que las haya declarado todas sin lugar. Si el juez declaró con lugar una o más de las excepciones previas, se produce el fin del expediente. Y aquí hay dos cosas que remarcar: la excepción a la regla que está abajo y qué queremos decir con eso del fin del expediente. Supongamos que se declara con lugar una excepción previa de falta de personería. ¿Qué quiere decir eso? Que el demandante no acreditó la representación que estaba ejerciendo, o la acreditó defectuosamente, o no tenía facultades suficientes. La cuestión es que había un problema ahí con la representación que se estaba ejerciendo en nombre del demandante. Y entonces el juez declara con lugar la excepción previa de falta de personería, y eso lo que quiere decir es que ese expediente hasta ahí llegó. Si era el expediente número 300 del año 2013, seguido del juez segundo de primera instancia del ramo civil, ese expediente se acabó. El defecto que dio lugar a declarar con lugar esa excepción previa de falta de personería no se puede corregir dentro del mismo expediente. Es decir, yo no puedo llegar y decirle al juez: mire, la primera vez no le acompañé mi nombramiento, pero aquí está, y entonces sigamos con el trámite de la demanda. O no tenía facultades y ahora sí tengo y aquí está y sigamos. No se puede. En materia laboral ustedes saben que sí, sobre todo los que llevaron casos de su práctica. Se corrige atendiendo a que el demandante normalmente es el trabajador. Se corrige el defecto que motivó declarar con lugar la excepción dilatoria, se llama en el caso del proceso laboral, y siguen adelante. Aquí no. Si se declara con lugar la excepción previa, hasta ahí llegamos, no se puede corregir dentro del mismo expediente. Por eso es que decimos que termina el expediente. ¿Pero por qué subrayamos que termina el expediente? Porque eso no quiere decir que termina el proceso. ¿Por qué? Porque en el ejemplo específico de la excepción previa de falta de personería de la que estamos hablando, yo sí puedo corregir ese defecto. ¿Pero cómo lo corrijo? Presentando otra demanda. Entonces presento otra vez mi demanda, ahora sí ya con mi nombramiento como debe ser. Y entonces se entiende, aunque obviamente estamos hablando de que se inició un nuevo expediente, probablemente va a ser ante un juez distinto, estamos hablando de que sigue siendo un mismo proceso, porque el juez no ha emitido un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Y esa distinción es importante, sobre todo cuando eventualmente llegamos al planteamiento de un recurso de casación. Veamos al final del código. Establece la ley en cuanto a la procedencia del recurso de casación. Artículo 620. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que aquí viene lo interesante, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, si no entendiéramos adecuadamente este concepto y dijéramos, como me declararon con lugar esa excepción previa de falta de personería, se acabó el proceso. Si lo entendiéramos así, querría decir que yo puedo plantear recurso de casación en contra de ese auto de segunda instancia. Pero lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es que en todos esos casos no se produce el pronunciamiento del juez, no afecta el fondo del asunto. Y como la deficiencia se puede corregir y volver a presentar la demanda, entonces ahí se entiende que el proceso
no ha terminado y que por lo tanto en casos como ese no procede el recurso de casación. El recurso de casación en contra de autos que de segunda instancia que declaren por lugar excepciones previas solo procedería si son excepciones de caducidad, prescripción, cosa de juzgado o transacción, cualquiera de esas cuatro. Ya cuando veamos las excepciones previas vamos a ver por qué. Pero lo que me interesa aquí es que tengan presente que lo que termina es el expediente. En este expediente no lo puedo corregir, pero si es algo que todavía se pueda corregir, entonces lo puedo corregir presentando otra vez la demanda. Y hay dos excepciones a esa regla: si las excepciones previas eran de incompetencia o de arraigo. Ya vamos a ver en detalle cada una de las excepciones previas, pero en la excepción previa de incompetencia, básicamente de lo que se trata es de que el juez dice: señor demandado, usted tiene razón, yo juez no soy competente para conocer de este proceso, de conformidad con las reglas de competencia, le correspondía conocerlo a alguien más. Y entonces este expediente, con todas las actuaciones que tiene, estas mismas hojas y todo, vamos, tome el juez que sí es competente y siga conociendo. Entonces no se acabó ni siquiera el expediente, ese mismo expediente lo sigue conociendo el juez que es competente. Y en el caso de la excepción previa de arraigo, que en el fondo por su esencia la ley le denomina excepción previa, pero no es una excepción previa, no es más que el pedir que un demandante que es extranjero o transeúnte preste una garantía para continuar con el proceso. Entonces, ahorita voy. Entonces, en ese caso, ni siquiera cambia de juez, sino simplemente presta su garantía al demandante y seguimos adelante con el proceso, se acabó. ¿Y alguna excepción breve puede ponerle fin al proceso? Al proceso sí, las cuatro que dijimos: caducidad, prescripción, cosa de juzgado y transacción. Esas cuatro le ponen fin al proceso. Obviamente al expediente también, pero también le ponen fin al proceso. O sea, en esos cuatro supuestos sí podríamos plantear recurso de casación en contra de la auto de segunda instancia que la resuelve. Si las declara sin lugar, si las declara sin lugar, no. ¿Quedó claro eso de la finalización del expediente? ¿Sí? Entonces la otra posibilidad es que el juez declare sin lugar todas las excepciones previas. Y en ese caso sigue corriendo el emplazamiento. Porque la ley del organismo judicial establece... Enciéndame la luz, por favor. La ley del organismo judicial establece dos clasificaciones de los incidentes. Entonces, la primera de esas clasificaciones sería la que ya vimos, la que divide los incidentes entre aquellos que se refieren a cuestiones de hecho y aquellos que se refieren a cuestiones de mero derecho, donde no hay algo que probar. La segunda clasificación es la que los divide entre incidentes que le ponen obstáculo al curso del asunto e incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Hay incidentes que es necesario resolver para que el asunto pueda continuar, porque entendemos que si todavía no está definido ese punto al que se refiere el incidente, no tendría sentido continuar con el proceso. Y un ejemplo típico de eso es esto de las excepciones previas. Si no está dilucidado todavía si la demanda era defectuosa o no era defectuosa, entonces no tiene sentido que continuemos adelante con la contestación, recepción de pruebas y a lo mejor llegamos hasta sentencia. Entonces, mientras se discute ese incidente, el proceso queda paralizado. Entonces, ¿podría resolver el proceso? Sí, a ver.
Decíamos que la segunda clasificación divide a los incidentes entre aquellos que le ponen obstáculo al curso del asunto y los que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Los que le ponen obstáculo al curso del asunto son aquellos incidentes en los cuales la materia que se está discutiendo en el incidente es de tal importancia para la continuación del proceso que no tiene sentido continuar adelante con el proceso mismo hasta que no terminemos esto. Entonces decíamos, un ejemplo típico de eso son las excepciones previas. Si usted tiene cualquier excepción previa, regresemos a la de falta de personería. Yo soy el demandante, presenté un nombramiento que usted dice que es defectuoso, usted le va a demandar y usted plantea su excepción previa de falta de personería. Mientras no hayamos dilucidado ese punto, no tiene sentido continuar adelante con el proceso, porque eventualmente a lo mejor se van a recibir pruebas que no van a tener validez jurídica, porque resulta que yo de verdad no era representante de esta sociedad anónima porque ya me habían revocado el nombramiento, que era lo que usted sostenía en su excepción previa. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El proceso principal no continúa. Se abre el incidente y el proceso principal, por decirlo de alguna forma, se queda en pausa. Entonces, mientras, pongámoslo de esta forma, usted está viendo una película en su casa, en el DVD, le pone pausa, se va a hacer poporopo, regresa y sigue viendo su película. Algo así. Entonces aquí le pone pausa, se va a discutir sus excepciones previas y cuando tenga alguna resolución sobre eso, regresa, si es que hay que regresar. Si le declararon por lugar de excepción previa, pues ya no regresaremos a hacer nada del proceso. Entonces, la idea es más o menos esa. En el caso de las excepciones previas, se tramitan dentro de la misma pieza principal porque el proceso no sigue corriendo. Usted, por ejemplo, no contesta la demanda, o aunque usted presentara su memorial de contestación de demanda, el juez no lo entra a conocer hasta que no se haya resuelto en definitiva lo de las excepciones previas. Ahora, existen excepciones previas, existen incidentes, que no le ponen obstáculo al curso del proceso. Y usted perfectamente puede discutir todo el incidente, mientras que paralelamente está diligenciándose el proceso principal. Ejemplo típico de eso es un incidente de contragarantía. Mismo caso, yo demandante, usted demandada. Usted se considera afectada por las medidas precautorias que yo pedí y le dice, señor juez, vengo a pedir una contragarantía, es decir, que el juez le fije a usted una garantía que usted pueda prestar en sustitución de las medidas precautorias que decretó. Entonces, eso en nada afecta el proceso. Mientras eso pasa, podríamos seguir discutiendo las excepciones previas y a lo mejor el incidente de contragarantía no se ha terminado, empezamos a ver si su contestación de demanda reúne los requisitos legales, después le da trámite y seguimos con la apertura a prueba y seguimos. Mientras tanto, lo de la contragarantía no importa. Entonces, esa es la distinción que existe entre estos dos clases de incidentes de la segunda clasificación. Entonces, las excepciones previas, decíamos, son incidentes que sí le ponen obstáculo al curso del proceso. Es el ejemplo típico de un incidente que pone obstáculo al curso del proceso. No podemos seguir adelante si no están resueltas las excepciones previas. Entonces, por eso es que el emplazamiento no sigue corriendo mientras haya excepciones previas pendientes de resolver. Recordamos que decíamos, cuando empezamos a hablar de esto, que el emplazamiento en lo que consiste es en que le fijan al demandado un plazo para que conteste la demanda, que en el caso del juicio ordinario es un plazo de 9 días. Entonces le notifican hoy al demandado la demanda y la resolución que le da trámite, con eso queda emplazado, y a partir de mañana, que es el siguiente día, empieza a correr el emplazamiento. Mañana es miércoles, entonces miércoles sería el día 1 del emplazamiento, jueves el día 2, viernes el día 3, lunes siguiente el día 4, y así vamos hasta que estén los 9 días. En los primeros 6 días de ese emplazamiento, en cualquiera de los primeros 6 días, el demandado, en este caso su compañera, ¿cómo se llama? Daniela. En este caso, Daniel plantea sus excepciones previas. Digamos que sus excepciones previas las plantea este viernes. Entonces, si hoy es martes, el viernes sería el día 3 del emplazamiento. ¿Me fijaron hoy? Miércoles primer día, jueves segundo día, viernes tercer día del emplazamiento. Ella presenta sus excepciones previas. El lunes recibirá el juez el memorial, mira si le da trámite a las excepciones previas, etc. Pero ese no es el día 4 del emplazamiento.
ahí dejamos en pausa el proceso principal, el emplazamiento no sigue corriendo. De tal manera que a lo mejor nos vamos a tardar 6 meses discutiendo las excepciones previas y otros 6 meses en apelación, y dentro de un año ya tenemos una resolución firme que, para seguir el ejemplo, le declara a ella sin lugar su excepción previa de falta de personería que había planteado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en ese momento sigue corriendo el día 4 del emplazamiento, el día 5, el día 6, y ella va a poder todavía contestar su demanda. Entonces, por eso es que, ahora sí, apágame la luz, por favor. Por eso es que decíamos aquí que si la resolución que en definitiva dicta el juez es en el sentido de declarar sin lugar las excepciones previas, todas, entonces sigue corriendo el emplazamiento. ¿Estamos claros con ese tema? ¿Sí? O sea, perdón. Sí. O sea, que va a seguir contando al siguiente día de notificado. Como que Va a seguir contando al siguiente día de donde lo suspendimos. O sea, en el caso del ejemplo, usted sus excepciones previas las presentó al tercer día. Entonces, ese día le pusimos pausa. Y cuando le quitemos la pausa, vamos a seguir en el cuarto día. Pero ¿cuándo se quita la pausa? ¿Cuando sale la resolución después? Depende si hubo apelación o no. Y eso, pues, si quieren, lo regresamos a ver cuando ya estemos viendo el emplazamiento. Pero si no hubo recurso de apelación, usted tiene, antes de saber si hay recurso de apelación, usted tiene 3 días para plantear su recurso de apelación. Entonces, si pasaron los 3 días y usted no planteó su recurso de apelación, el siguiente